La paz del Señor permanezca en cada rincón de nuestra vida. Soy León 14 y agradezco a Dios por concedernos aún este respiro compartido, este instante donde el corazón puede escuchar sin ruido, donde la palabra no busca convencer, sino acompañar. He visto días en los que la fe parece haberse ido. Calles donde antes se oían campanas, ahora guardan silencio, bancos vacíos, altares cubiertos de polvo, miradas que ya no buscan el cielo. En esos días comprendí que no es Dios quien se aleja, sino el corazón humano el que se cierra por cansancio o por miedo. He sentido esa distancia, como si una bruma cubriera lo sagrado y el alma, tan frágil, se quedara esperando algo que no llega. Recuerdo una tarde en Roma, hace muchos años. Entré a una iglesia pequeña, una de esas que el tiempo ha olvidado. Solo una vela permanecía encendida frente al altar. El aire era frío, las paredes antiguas y agrietadas. Me senté sin decir palabra y pensé que así debía sentirse el mundo cuando pierde la fe. Una quietud inmensa, un silencio sin esperanza. Pero mientras miraba la llama temblar, supe que no todo estaba perdido. Una sola llama basta para que el corazón recuerde. Con los años he comprendido que la fe no siempre se muestra en multitudes ni en templos llenos. A veces vive escondida en quien sufre en silencio, en quien sigue esperando sin entender, en quien cuida a otro sin recibir nada. La fe, cuando se apaga el ruido, no muere. Respira más despacio, pero respira. He aprendido a reconocerla en los gestos mínimos, en los rostros cansados, en la ternura que aún se ofrece cuando ya no hay fuerzas. Cuando los templos se vacían, Dios no se va. Permanece en los rincones más pequeños, en la casa del anciano que reza sin palabras, en la mirada del enfermo que agradece un vaso de agua, en el niño que aún sonríe sin saber por qué. El día sin fe no es un castigo, sino una pausa. Es el momento en que el hombre toca su límite y se da cuenta de que no puede sostenerse solo. En ese vacío, en esa pobreza interior, comienza de nuevo el llamado. Como Papa León XIV, he sentido muchas veces el peso de esa ausencia. He caminado por basílicas donde el eco de los pasos parecía más vivo que la oración. He sentido el corazón preguntarse si aún vale la pena hablar de esperanza, pero en cada duda, en cada sombra, algo me ha respondido con suavidad. No una voz, no un signo, sino una certeza sencilla. Dios no abandona. Aunque nadie lo nombre, Él sigue esperando. He aprendido que los templos vacíos también oran. Su silencio sube como incienso invisible. No hay oración perdida cuando nace del deseo de creer. En cada banco vacío se guarda una historia, una promesa, una lágrima. Y creo que Dios las recoge todas, como quien junta las migajas de un pan sagrado para que nada se pierda. A veces me detengo ante una catedral y contemplo sus puertas cerradas. No me entristece tanto la soledad del edificio como la del hombre que pasa frente a él sin mirar. Hemos llenado el mundo de cosas, pero vaciado el alma de sentido. Sin embargo, no hay vacío que Él no pueda habitar. Incluso la incredulidad puede volverse un espacio donde brote algo nuevo. He visto corazones volver a la fe no por argumentos, sino por cansancio, por necesidad de descanso. La fe no se impone, se ofrece, y cuando el corazón humano ya no la busca, ella se queda cerca, como una madre que no se aparta aunque el hijo se encierre. He aprendido que Dios no exige templos llenos, sino corazones abiertos. Y cuando esos corazones se cierran, Él espera, siempre espera. He sentido que cada día sin fe es, en verdad, una llamada a despertar. Un llamado silencioso pero persistente. Como la luz que atraviesa una rendija, entra despacio y va llenando el cuarto. No hay oscuridad que no pueda rendirse ante esa paciencia divina. Lo he visto en los ojos de quienes vuelven a creer sin saber cómo.
Lo he sentido en mí mismo, cuando el cansancio ha querido apagar mi oración. El día sin fe no es el final, es el umbral, donde termina la seguridad y empieza la confianza pura. En ese lugar donde ya no quedan certezas, comienza lo sagrado. Allí el hombre se descubre pequeño, vulnerable, pero también amado, porque incluso sin fe, Dios cree en nosotros. He sentido que cuando la fe parece extinguirse, el mundo entero se cubre de una quietud extraña. Las campanas guardan silencio, los himnos quedan en la memoria y solo se escucha el paso lento del tiempo. En esos momentos uno podría pensar que la gracia ha partido, que la promesa se ha roto. Pero en esa calma espesa, donde no hay palabras ni certezas, se manifiesta una forma distinta de presencia. Dios no se muestra con fuerza, sino con ternura. No llega con milagros, sino con paciencia. He visto el corazón humano caminar sin rumbo, buscando refugios en la prisa, en el ruido, en lo inmediato, y cada vez que el hombre intenta llenar su vacío con cosas, el vacío crece. No hay riqueza que sustituya la esperanza, ni poder que cure la soledad del alma. Lo aprendí observando el rostro de quienes han tenido todo y aún así sienten frío por dentro. He comprendido que la ausencia de fe no siempre es rechazo, muchas veces es cansancio, una herida que no ha sido atendida, una espera que se ha vuelto larga. Recuerdo a un hombre que conocí cuando era sacerdote en una pequeña parroquia de montaña. Había perdido a su familia en un accidente y con ellos toda confianza en Dios. Venía cada día, no a rezar, sino a sentarse al fondo del templo, mirando el suelo. No hablaba, no lloraba, solo estaba. Un día, después de mucho tiempo, me dijo: no puedo creer, pero no quiero irme. Aquellas palabras me acompañan todavía. Entendí que el deseo de permanecer, incluso sin fe, ya es una forma de creer. A veces basta quedarse. El corazón, aunque herido, sigue latiendo con esperanza que no comprende. He sentido que la fe se parece más al agua que al fuego. No siempre arde, pero siempre humedece, siempre busca entrar en las grietas, alimentar lo que parece seco. Así es Dios en los días sin fe. Entra sin ruido, ablanda lo duro, limpia lo que estaba olvidado, y cuando menos se espera, el alma se descubre respirando de nuevo. No porque todo haya cambiado, sino porque algo dentro se ha rendido al amor. El mundo moderno habla de progreso, de velocidad, de conquista, pero la fe no se mide en logros, se mide en silencio, en gestos pequeños, en fidelidades ocultas. He visto a madres sostener la vida de sus hijos con un amor que no busca recompensa. He visto a hombres cuidar a los suyos sin que nadie los vea. Allí está el templo vivo que nunca se vacía. En esas manos gastadas, en esos ojos cansados, se conserva lo divino. Cuando los templos se vacían, el corazón del hombre se convierte en el nuevo altar. Cada acto de bondad es una misa silenciosa, cada perdón ofrecido, un canto, cada lágrima aceptada, una plegaria. El reino no necesita muros ni columnas, se levanta dentro, en lo secreto. He caminado entre ruinas y he sentido que las piedras mismas rezan, que aún sin voces, la creación entera sigue confiando en su Creador. A veces cuando rezo solo en la noche imagino las ciudades dormidas, pienso en quienes han perdido la fe, en quienes ya no esperan nada, y en mi interior no nace tristeza sino compasión, porque sé que el amor de Dios no depende de la fe humana. Él no deja de amar porque dejemos de creer. Su fidelidad es más antigua que nuestra duda. La fe puede extinguirse por un tiempo, pero el amor que la sostiene nunca se apaga. He vivido muchos años bajo la mirada del mundo, con títulos, con responsabilidades, con palabras que se escuchan lejos, pero en lo profundo sigo siendo un hombre que busca entender el silencio de Dios. A veces lo siento claro, otras veces distante. En ambos Él está. La ausencia también enseña a confiar sin sentir, a amar sin recibir, a seguir sin ver.
Esa es la madurez de la fe, permanecer incluso cuando no hay consuelo. El día sin fe no es solo una metáfora, es una realidad que toca a todos. Hay mañanas en que la oración no nace, en que la esperanza parece ajena, he sentido ese peso, y sin embargo, cuando todo se apaga, algo queda. Es una brasa mínima, una ternura que no muere. A veces basta una mirada, un gesto, una palabra sencilla para reavivarla. Dios no exige grandeza, se contenta con un sí pequeño, con un deseo de volver. Cuando el alma se enfría, el cuerpo también lo nota. Los días se hacen pesados, las horas vacías. Pero incluso allí, en esa lentitud que parece muerte, el Espíritu trabaja. Nadie lo ve, nadie lo escucha, pero su obra continúa. La fe no se destruye, se transforma. Pasa por el invierno para aprender a florecer de nuevo. Así lo he visto una y otra vez en los años que llevo caminando entre hombres y Dios. He caminado por pueblos donde la pobreza ha dejado su huella en cada rostro, pero he sentido una fe viva en cada mirada. Allí donde el pan falta, la esperanza se reparte como un milagro silencioso. Esa gente me ha enseñado más que muchos libros. Me han mostrado que creer no es entender, sino confiar, que la fe verdadera nace cuando ya no hay motivos, cuando solo queda la entrega. He sentido que en este tiempo de ruido y prisa necesitamos templos vacíos, lugares donde el alma pueda escucharse. El vacío no es ausencia, es espacio. Solo en el espacio libre puede entrar lo eterno. Cuando el corazón se llena de sí mismo, no hay lugar para la gracia, pero cuando se vacía, Dios habita. Tal vez ese sea el sentido de este tiempo, aprender a estar vacíos para que Él vuelva a llenarnos. A veces pienso que los templos se vacían para que el hombre recuerde dónde comenzó todo, no en los muros, sino en el corazón, no en el poder, sino en la fragilidad. Dios se hizo hombre no para reinar desde tronos, sino para compartir el polvo del camino. Cada día sin fe es también una invitación a regresar a ese origen, a redescubrir la ternura en medio del cansancio, la presencia en medio del abandono. He aprendido que no hay noche tan larga que no termine. La fe, aunque dormida, siempre despierta. No vuelve igual, vuelve más serena, más humilde, más humana. He sentido en mí mismo esa resurrección lenta, como un amanecer que no se apura, y he dado gracias. Porque en cada caída, en cada duda, Dios siembra una semilla nueva. La siembra en el silencio y la hace crecer cuando nadie la mira. En los días sin fe, el alma parece caminar a ciegas. Pero a veces, solo cuando no vemos, aprendemos a confiar de verdad. La oscuridad enseña a escuchar, a reconocer la voz que no grita. Dios no se esconde para alejarnos, se esconde para que lo busquemos con más amor. Y en esa búsqueda se revela lo esencial, que Él está, siempre ha estado y nunca dejará de estar. El día sin fe no es un final, sino un llamado a empezar de nuevo. Allí donde se apagan las luces humanas, comienza la claridad divina. Allí donde los templos se vacían, el corazón aprende a ser morada. Allí donde el mundo se enfría, Dios enciende un fuego que no necesita testigos. Y mientras quede un solo corazón dispuesto a escuchar, la esperanza seguirá respirando. He comprendido con los años que la fe no desaparece del todo, solo se esconde bajo el polvo de los días. A veces basta una ráfaga de silencio, una mirada sincera para que vuelva a mostrarse. He visto ese renacer muchas veces en rostros que creían haber perdido toda esperanza. Llega sin ruido, como el amanecer que no anuncia su llegada y sin embargo transforma todo lo que toca. El corazón que vuelve a creer no lo hace por argumentos ni por consuelos, lo hace porque en medio de su vacío escucha una voz que no proviene del mundo. Hay un momento en el alma en que se deja de buscar señales externas. Entonces, en lugar de mirar al cielo en busca de respuestas, uno empieza a mirar hacia adentro, hacia lo profundo,
hacia donde el tiempo no alcanza. Allí, en ese territorio secreto, Dios trabaja en silencio. No pide nada, no reprocha, solo espera. He sentido esa espera divina como una ternura inmensa, una paciencia que no conoce medida. Cuando los templos se vacían, Él convierte el interior de cada ser humano en su nuevo santuario. He caminado por ciudades donde el bullicio no deja espacio para el alma, gente que corre sin destino, miradas que se cruzan sin verse. En medio de esa multitud silenciosa, uno puede sentir una ausencia que pesa. No es la ausencia de Dios, sino la ausencia de la conciencia de su presencia. El hombre moderno no ha dejado de creer, simplemente ha olvidado cómo detenerse. Sin pausa, la fe no puede respirar, y tal vez por eso el mundo parece tan cansado. El corazón humano no fue creado para vivir sin sentido, y cuando el sentido se pierde, la vida se vuelve un ruido sin música. He pasado muchas noches en oración, sin palabras, sin esperanza clara. Solo permanecía allí, dejando que el tiempo pasara. En esas horas, el alma aprende que la fe no es emoción, ni consuelo, ni certeza, es un acto de entrega pura, un dejarse sostener cuando ya no queda fuerza. Y cuando uno se entrega así, sin garantías, algo se enciende. No una luz visible, sino una quietud profunda, una serenidad que no depende de las circunstancias. He sentido esa calma como la verdadera forma del amor de Dios. El hombre busca razones, explicaciones, pruebas, pero la fe pertenece a otro lenguaje, el del corazón que confía sin ver. Es un idioma que no se aprende con libros, sino con heridas. Cada caída enseña algo que ninguna palabra podría expresar. He aprendido más de Dios en mis noches de silencio que en 1000 sermones, porque en la oscuridad se revela lo esencial, que no somos los que sostenemos la fe, sino que la fe nos sostiene a nosotros. A veces la iglesia se ve vacía, pero no está muerta. Es como un campo en invierno. Parece dormido, pero bajo la tierra la vida trabaja. He comprendido que la ausencia aparente es parte del ciclo de la gracia. Dios deja que el hombre viva su invierno, para que cuando vuelva la primavera entienda el valor de cada brote. Así ocurre también en el alma. El día sin fe prepara el terreno para la fe más pura, la que nace sin orgullo, sin ruido, sin temor. He conocido a ancianos que ya no pueden asistir al templo, pero en su mirada reposa una serenidad que predica más que cualquier homilía. En ellos la fe se ha vuelto simple como el aire. No esperan recompensas, no piden señales, solo confían. Y esa confianza callada sostiene el mundo más de lo que imaginamos. Creo que Dios se complace más en ese silencio que en los grandes discursos, porque la verdadera fe no necesita mostrarse, se basta con existir. He sentido también que hay una tristeza especial en ver los templos vacíos, no porque falten personas, sino porque falta el sentido del encuentro. Cada templo es un símbolo de comunión, de pertenencia, de familia espiritual. Pero quizás este tiempo de vacíos nos invita a redescubrir lo que significa reunirse de verdad. No basta compartir un espacio, es necesario compartir el alma. Tal vez el Espíritu nos esté llamando a una fe más interior, menos dependiente de estructuras, más centrada en lo esencial, amar, servir, confiar. Recuerdo una vez, siendo ya Papa León XIV, cuando visité un monasterio en el norte, donde quedaban solo 3 monjes. El edificio era antiguo, las paredes respiraban siglos de oración. Mientras caminaba por los pasillos, oía el viento colarse entre las piedras. No había cantos, no había procesiones, solo una calma inmensa. Uno de los monjes me dijo: «Santidad, aquí todo parece muerto, pero cada día seguimos orando». Esa frase quedó en mí como un eco. En la oración perseverante, incluso cuando no se siente nada, hay más vida que en 1000 celebraciones sin fe.
Allí entendí que el verdadero templo de Dios no se mide por su multitud, sino por su fidelidad. La fe, cuando parece ausente, se purifica, se vuelve más pequeña, más humilde, más real. He visto cómo la duda, lejos de destruirla, puede fortalecerla. El corazón que duda se abre a lo profundo, busca con más sinceridad. Y Dios no teme nuestras dudas, las abraza, porque la duda también es una forma de acercarse, aunque no se comprenda. El día sin fe, entonces, no es una derrota, sino una etapa. Es el desierto que prepara la promesa. He aprendido que Dios no se impone ni se defiende, simplemente permanece, no tiene prisa. Mientras nosotros tememos el vacío, Él lo habita, allí nos espera. Y cuando por fin nos detenemos, cuando dejamos de luchar contra la ausencia, lo encontramos en el centro del silencio. He vivido ese encuentro muchas veces, no con emoción, sino con un sosiego que no se puede explicar. Es como si el alma, después de mucho vagar, regresara a casa. A veces pienso que toda la historia humana es una larga conversación entre Dios y el hombre, llena de silencios, de pausas, de olvidos. Pero Él nunca calla del todo. Su voz se filtra por los resquicios del alma, por los gestos de bondad que aún persisten. Mientras haya un solo corazón que ame, la fe no habrá desaparecido. Y aunque los templos estén vacíos, el cielo sigue abierto. He sentido en mis últimos años que la fe madura no se mide por lo que uno cree entender, sino por la paz que deja. La fe verdadera no necesita ruido ni victorias, se contenta con seguir. Y seguir en tiempos oscuros es ya una forma de santidad. Cada paso en medio de la duda es una oración viva. Cada acto de amor, aunque nadie lo vea, sostiene el mundo. Por eso no temo los días sin fe, porque sé que bajo esa apariencia de muerte, Dios está sembrando algo que aún no vemos. He aprendido que el Espíritu Santo trabaja en lo oculto, no necesita multitudes, basta un solo corazón dispuesto. A veces ese corazón está cansado, herido, confundido, pero basta su deseo, su simple deseo de creer para que todo vuelva a comenzar. Dios nunca pide perfección, pide sinceridad, y la sinceridad, incluso cuando dice no puedo creer, ya es una forma de fe. El día sin fe no destruye el alma, la desnuda, le quita todo lo accesorio, todo lo aprendido, todo lo que no era auténtico. Y cuando ya no queda nada, cuando el corazón se siente pobre, allí aparece lo más puro. Es entonces cuando la fe se revela, no como una idea, sino como una respiración. No se piensa, se vive. No se dice, se siente. Es el latido mismo de la vida en Dios. He comprendido que la fe, cuando se ha despojado de toda forma visible, se vuelve casi transparente. Ya no se reconoce por los ritos ni por las palabras, sino por la manera en que uno respira, en cómo se enfrenta al día, en cómo se sostiene en medio de lo incierto. Esa fe invisible que no busca mostrarse es la que sostiene la historia humana cuando todo parece perder sentido. He visto hombres y mujeres caminar sin pronunciar el nombre de Dios, pero con gestos que lo revelan en silencio, un cuidado, una caricia, una renuncia pequeña. Allí está la fe que sobrevive a todos los templos vacíos. Con el paso del tiempo he aprendido a amar esos vacíos, no como una pérdida, sino como un terreno sagrado. En el vacío se escucha el latido de lo eterno, sin distracciones, sin apariencias, sin ruido. Allí donde no hay nada, Dios se revela como todo. Y cuando el alma se atreve a permanecer en ese despojo, algo profundo se enciende, no una luz que deslumbre, sino un resplandor suave, casi imperceptible, que basta para seguir caminando. He sentido que la humanidad entera está llamada a pasar por ese momento. Cada época tiene su noche, su tiempo de dudas, su cansancio espiritual, pero también cada época guarda su amanecer. A veces el mundo necesita callar para volver a escuchar. Los templos vacíos pueden ser el símbolo de una purificación.
Tal vez Dios mismo los deja vaciarse para que recordemos que lo sagrado no depende de los muros, sino del corazón. Cuando el poder, la costumbre o la comodidad ocupan su lugar, la fe se vuelve pesada. Entonces llega el silencio, como una poda. Lo que parecía muerte es solo preparación para un renacer más simple, más real. He caminado entre ruinas antiguas donde solo quedan columnas y piedra gastada, y sin embargo allí he sentido presencia. El viento que pasa entre las grietas parece decir que nada sagrado desaparece del todo. Las generaciones cambian, las formas se transforman, pero el anhelo de lo divino permanece. No hay siglos sin oración, aunque la oración adopte otras voces. Dios no deja de hablar, solo cambia la manera de hacerse entender. En los días sin fe, el alma se vuelve espejo. Refleja la fragilidad humana, pero también el deseo de infinito que no muere. He visto ese deseo incluso en los que dicen no creer. En el fondo, todo corazón busca un sentido que lo trascienda. Algunos lo llaman amor, otros esperanza, otros simplemente vida. Pero detrás de todas esas palabras se esconde la misma presencia. A veces basta reconocerla sin nombre para empezar a volver. He aprendido que Dios no necesita ser nombrado para actuar. Él trabaja en la ternura de quien cuida a otros sin esperar nada, en la paciencia de quien soporta su cruz sin odio, en la fidelidad de quien sigue haciendo el bien aunque nadie lo vea. Esas son las misas del mundo. Cada gesto de compasión es una liturgia secreta. Cada perdón es una bendición derramada sobre la tierra. Cuando los templos se vacían, la fe se esparce por los caminos, por las casas, por los hospitales, por los corazones anónimos que aún saben amar. Recuerdo una tarde en que el cielo se oscureció sobre la ciudad y comenzó a llover con fuerza. La plaza de San Pedro estaba casi vacía. Caminé bajo la lluvia sin paraguas y pensé en todos los que en ese momento se sentían solos en su fe. La lluvia caía sobre las losas como un murmullo y comprendí que también eso era una oración. Cada gota parecía repetir, estoy aquí. A veces el mundo entero ora sin saberlo. El dolor, la belleza, el paso del tiempo, todo forma parte de esa plegaria inmensa que sostiene la creación. He visto a muchos volver a creer a través del amor humano, no por doctrina, sino por bondad. Un anciano que recibe una visita, una madre que consuela, un amigo que escucha sin juzgar. Esos gestos simples devuelven la fe que los discursos no logran encender. Dios se hace cercano en lo cotidiano y el que aprende a mirar con los ojos del alma lo descubre en cada detalle. La fe no está perdida, solo se ha vuelto más discreta, más humilde, más escondida. He sentido que la verdadera conversión no consiste en cambiar de ideas, sino en cambiar de mirada. Cuando uno comienza a ver con compasión, todo se vuelve sagrado. El dolor ajeno deja de ser ajeno y la alegría de los otros se siente como propia. Entonces la vida se transforma en una ofrenda continua. No hacen falta altares ni coronas, basta el deseo de amar con sinceridad. En ese amor se reconstruye el templo interior, piedra por piedra, sin ruido, sin orgullo. En mis años de pontificado he recibido miles de cartas, algunas llenas de gratitud, otras de reproche, otras de pura desesperanza. Muchas veces las he leído en silencio, solo dejando que las palabras pasen a través de mí. En cada una sentía la misma súplica oculta, ayúdame a creer. Y aunque no siempre respondí con palabras, ofrecí cada carta como oración, porque la fe no se impone, se acompaña, se sostiene con presencia, no con argumentos. He aprendido que el mayor acto pastoral no es hablar, sino escuchar el dolor, la duda, el cansancio, escuchar hasta que la herida misma empiece a sanar. El día sin fe, en su fondo más profundo, es también el día en que Dios nos enseña a mirar con sus ojos. Cuando ya no queda nada que sostenga, aparece la misericordia.
He sentido que en esos momentos el corazón se ablanda, pierde sus defensas, se deja tocar. Es allí donde renace la esperanza, no una esperanza ingenua, sino aquella que brota del conocimiento del límite. La esperanza que ha mirado la noche y aún así decide seguir. He aprendido que la fe madura no promete consuelo inmediato, no nos libra del dolor, pero nos enseña a atravesarlo con dignidad, nos recuerda que no estamos solos. Cada lágrima que cae es recogida por la eternidad. Ningún sufrimiento se pierde. Todo se transforma en algo que nos acerca a lo divino. Y en esa certeza silenciosa el alma encuentra descanso. He sentido en mi propio cuerpo la fragilidad del tiempo, el cansancio de los años, las manos temblorosas, la voz que se apaga. Pero en medio de esa debilidad también descubro una paz nueva. Es como si la fe, después de tanto luchar, se entregara por completo a la gracia. Ya no busca comprender, solo ser. Ser en Dios como la brasa que arde sin llama pero no se apaga. Esa es la fe del final del camino, la que no necesita prueba porque ha conocido la fidelidad de Dios en cada día. Y pienso en los templos vacíos del mundo, en las iglesias silenciosas, en los altares que esperan. No los miro con tristeza, los miro como quien contempla un campo antes de la siembra. Sé que un día volverán a llenarse, no por obligación, sino por gratitud. La fe renace siempre, aunque tarde. Dios no se cansa de comenzar de nuevo. Cada generación tiene su despertar, su retorno, su hora de gracia. He sentido que lo más grande que puede hacer un ser humano es mantener una chispa encendida en medio del viento. Esa chispa basta para alumbrar el camino de otros. Aunque uno no lo sepa, su fe silenciosa puede sostener a muchos. Por eso sigo hablando, aunque mi voz sea baja, porque sé que incluso una palabra verdadera, dicha desde el corazón, puede llegar lejos, no porque sea mía, sino porque lleva el aliento de aquel que nunca calla. He comprendido con el paso lento de los años que la fe no es una conquista, sino un regreso. Uno no la obtiene como un trofeo, ni la defiende como un territorio. La fe se vuelve a encontrar después de haberse perdido. Y ese hallazgo no ocurre en medio del ruido ni de la multitud, sino en lo más íntimo, allí donde el alma, cansada de buscar fuera, vuelve la mirada hacia adentro. Es entonces cuando el corazón reconoce que Dios nunca se fue, que estaba esperando detrás de cada silencio, detrás de cada fracaso, detrás de cada lágrima. He sentido que la fe madura no brilla, es discreta como la respiración, constante, profunda, sin estridencias, no busca convencer, solo permanecer. En los días sin fe, cuando el alma se seca y las palabras se desvanecen, esa fe escondida es la que sostiene el cuerpo, la que mantiene de pie a quien ya no tiene fuerzas. A veces me detengo a pensar que quizá Dios se esconde para enseñarnos a amar sin condiciones, para que la fe deje de ser un refugio y se convierta en una entrega. He caminado por ciudades llenas de luces, pero vacías de sentido. Las personas pasan una al lado de otra sin mirarse, ocupadas en sobrevivir, olvidando vivir. En esos rostros apurados he reconocido la nostalgia de Dios. Nadie lo dice, pero se siente. Hay algo en el fondo del ser humano que no se conforma con la inmediatez. Incluso quien no cree anhela algo más. Esa nostalgia es el espacio donde la fe puede volver a nacer. No se impone, no se enseña, simplemente florece en el terreno del deseo, en el corazón que todavía busca algo verdadero. Recuerdo una vez al final de un viaje, cuando el avión descendía sobre la ciudad y vi las luces encenderse una a una en la noche. Pensé en las vidas que se movían bajo esa misma oscuridad, tantas historias, tantas esperanzas pequeñas. Me vino a la mente una certeza: la fe no se mide por la magnitud de los milagros, sino por la cantidad de amor que aún se sostiene en medio de la oscuridad.
La fe es seguir amando aunque el cielo esté nublado, seguir creyendo en la bondad aunque el mundo parezca duro. He sentido en mis manos el cansancio del tiempo. Hay días en que el cuerpo duele, en que la mente calla, en que incluso la oración parece lejana, y sin embargo en ese cansancio he descubierto una nueva forma de fe. Ya no es la fe del entusiasmo, sino la fe del abandono. Es el descanso en los brazos de aquel que conoce todas las heridas. Cuando uno deja de luchar por sostener la fe y simplemente se deja sostener por ella, entonces todo se vuelve claro. No porque desaparezcan las sombras, sino porque ya no nos asustan. A lo largo de los años he conocido a muchos que perdieron la fe después del dolor. Algunos sintieron que Dios los había olvidado, otros que sus oraciones habían sido inútiles, pero en sus ojos, aun en la tristeza, siempre había un brillo, una pequeña chispa que no se apagaba. Esa chispa era más fuerte que todas las dudas, y creo que ese es el milagro constante de la existencia, que el amor de Dios permanece incluso cuando no lo sentimos. Él no se aleja, simplemente aguarda a que el corazón vuelva a abrirse. He visto templos renacer, iglesias que parecían condenadas al silencio y que poco a poco volvieron a llenarse de vida. No fue por campañas ni por promesas, sino por un movimiento interior casi invisible. La fe, como el agua, busca siempre un cauce, y cuando lo encuentra, vuelve a fluir. He comprendido que Dios no necesita grandes gestos, solo pequeños canales por donde su gracia pueda pasar. Cada alma dispuesta es un nuevo manantial. He caminado muchas veces solo, bajo la lluvia o bajo el sol, repitiendo en silencio: todo es de Dios, incluso el silencio. En esas caminatas entendí que la fe no se trata de tener respuestas, sino de aprender a caminar sin ellas. Cuando uno deja de exigir y empieza a confiar, la vida se transforma, la fe no elimina la incertidumbre, la habita con serenidad, y ese es el milagro mayor, poder vivir sin entenderlo todo y aún así sentirse acompañado. He visto cómo el sufrimiento puede volver a unir lo que el orgullo separó. En los hospitales, en las cárceles, en los pueblos olvidados, he sentido la fuerza de la fe más pura, aquella que no se predica, sino que se comparte en el gesto más simple. Un trozo de pan, una palabra amable, una mano sobre el hombro. Allí está el verdadero rostro de Dios, no en las catedrales majestuosas, sino en el amor cotidiano que salva sin ruido. He comprendido también que el alma humana necesita perder para aprender a agradecer. Cuando lo tiene todo, se vuelve ciega. Cuando lo pierde, ve. La fe renace en la carencia, como la flor que brota en la grieta de una piedra. El mundo teme el vacío, pero Dios habita allí. Lo he visto en los ojos de quienes, habiéndolo perdido todo, encuentran una paz que nadie puede explicar. Esa paz no es del mundo, es de Dios, que se da cuando el corazón deja de resistirse. He sentido que mi voz, con los años, ya no busca ser escuchada, solo desea acompañar. A veces basta el silencio de una presencia para que otro corazón vuelva a creer. No se trata de convencer, sino de estar. El Evangelio no se grita, se vive, y cuando la vida se ofrece con humildad, la fe se propaga como perfume en el aire sin que nadie pueda detenerla. He aprendido que el tiempo de la duda también es un tiempo de gracia, porque solo el que ha dudado puede creer con profundidad. Solo quien ha perdido puede amar sin miedo. Solo quien ha tocado la oscuridad valora la luz. En cada sombra hay una semilla de resurrección y en cada caída una promesa de vida nueva. He visto esto una y otra vez en mi propio camino, y cada vez que el alma renace, lo hace más libre, más sencilla, más verdadera. A veces, cuando contemplo el atardecer desde la ventana, pienso que el día sin fe es como es ahora. El sol parece irse, pero en realidad prepara la noche para un nuevo amanecer. Nada termina del todo, todo se transforma.
El hombre cree que pierde la fe, pero lo que pierde es solo su forma antigua de creer. La fe nunca muere, solo cambia de rostro. He sentido que la Iglesia, como el mundo, atraviesa también su noche, pero no temo esa oscuridad. Sé que en ella se gesta algo nuevo. Quizás Dios está enseñándonos a volver al origen, a desprendernos de lo accesorio, a descubrir de nuevo lo esencial. En el silencio de los templos vacíos se escucha la respiración del Espíritu, preparando un nuevo tiempo. Y mientras esa renovación llega, mi tarea como Papa León XIV es sencilla: permanecer fiel al silencio, seguir hablando con calma, seguir creyendo que la ternura salvará al mundo, porque he visto que donde la fe parece morir, Dios está trabajando en secreto, tejiendo lo invisible, sosteniendo lo frágil, esperando el momento de volver a florecer. He llegado a comprender que el camino de la fe no se cierra con una certeza, sino con una paz. Después de tantos años, de tantos silencios, de tantas oraciones sin respuesta, he sentido que lo importante no era entender a Dios, sino dejarse amar por Él. Cuando el alma ya no busca explicaciones, empieza a descansar. Y ese descanso no es rendición, es confianza. Es como recostarse sobre un río que sigue su curso sabiendo que el agua lleva siempre hacia la luz. He visto cómo el mundo cambia, cómo la fe se debilita en algunos y renace en otros. Nada permanece igual salvo la ternura divina, esa ternura que atraviesa los siglos sin envejecer, que llega donde las palabras no pueden, que toca incluso a quien no la nombra. A veces he pensado que el mayor milagro es simplemente que el corazón humano aún pueda amar, porque en ese amor, aunque no se diga, Dios se hace presente. He sentido en mí la vejez como una oración silenciosa. El cuerpo se apaga poco a poco, pero el espíritu se hace más ligero. Las cosas que antes pesaban ya no importan. La gloria, los títulos, las decisiones, todo se disuelve en una misma claridad. Solo queda el deseo de paz. Creo que así es la fe cuando madura. Deja de querer demostrar y empieza a contemplar. Ya no pide, agradece, ya no teme, confía. Recuerdo los templos vacíos de los que tanto he hablado. Ya no los veo como símbolos de pérdida, sino de espera. Son espacios donde la humanidad entera puede volver a encontrarse con Dios sin defensas. El silencio que los llena no es ausencia, es promesa. Allí donde parece que no hay nada, la gracia prepara su retorno. Quizás la iglesia del futuro no será la de los grandes ritos, sino la de los pequeños gestos. Una iglesia de corazones abiertos, de manos sencillas, de fe que se expresa en la ternura cotidiana. He aprendido que el alma del hombre se parece al mar, a veces tranquilo, a veces revuelto, pero siempre reflejando la luz, incluso cuando el cielo está cubierto. La fe es esa luz. No depende del estado del agua, solo de la fidelidad del sol. Y el sol nunca deja de salir. He sentido esa verdad en los días de duda, en las noches de cansancio, en las horas de oración sin voz. Incluso allí, cuando todo parece vacío, la presencia de Dios respira. Cuando el día se apaga y las sombras se alargan sobre la tierra, suelo quedarme mirando el horizonte. Ya no pido nada, solo dejo que la vida pase ante mí. Pienso en los años, en las almas que he encontrado, en las lágrimas que he compartido. Y en el fondo del corazón algo me dice que todo ha valido la pena, que incluso el día sin fe tenía su sentido, porque sin ese día el alma no habría aprendido a confiar en la oscuridad. No habría descubierto que el amor de Dios es más grande que cualquier ausencia. He sentido que el final del camino no es un cierre, sino un regreso. Regreso al origen, al silencio donde todo comenzó. Allí ya no hay palabras, solo gratitud. La fe se vuelve mirada, respiración, calma. Y en esa calma uno comprende que nunca ha estado solo, que Dios ha estado siempre allí, paciente, discreto, esperando en cada paso.
Así termina este pensamiento, no como una despedida, sino como un reposo. Como Papa León XIV, dejo que el silencio hable por mí, que cada palabra que ha nacido de la fe encuentre su lugar en quien la escuche. Y que aunque los templos sigan vacíos, el corazón humano siga siendo morada viva del Espíritu. Porque mientras exista un solo gesto de amor, una sola chispa de esperanza, un solo suspiro ofrecido con bondad, Dios seguirá habitando entre nosotros y la fe, aunque invisible, continuará respirando, suave, constante, eterna,